La verdad es que siempre yo trato de aportar imágenes. En este caso las imágenes no van a tener que ver mucho eh, con situaciones de maltrato, de crueldad, no van a tener que ver mucho eh, con situaciones de causas penales, sino con una especie de síntesis en el tiempo de cómo nos enteramos y cómo llegamos hasta acá con este tema del acuerdo porcino entre Argentina y China. La verdad es que hay un montón de derechos y de garantías en juego. Voy a tratar de referirme desde la mirada del derecho animal para no invadir otros temas en los que hay gente mucho más preparada que yo, obviamente, como el derecho animal, el tema veterinario, el tema de salud. Pero hay cosas que inevitablemente se tienen que tocar, cuestiones que se tienen que mencionar, porque esto es de verdad interdisciplinario, o multidisciplinario. Está atravesado por un montón debería estar atravesado por un montón de miradas y de posiciones. Eh, Siempre cuando yo hablo de derecho animal, y antes de decir qué es para mí el derecho animal, hablo de una cuestión que para mí es previa y que es la violencia. Y no tengo ninguna duda de que en este caso puntual estamos ante una situación que genera desde muchos aspectos violencia. Violencia social, violencia a través de la negativa de información, a través de lo institucional, los canales institucionales del Estado, a los que se le ha pedido información veraz y completa, y hasta el día de hoy la estamos, por lo menos en la mayoría de los casos, esperando. La negativa al debate, la negativa a poder sentarse en una mesa, además de los empresarios y de los funcionarios, sentarse otras voces, sentarse el mundo de la defensa del ambiente, de la defensa de los animales, de la salud. Eh, la verdad es que todo eso genera ya de por sí violencia, además de la violencia que se va a generar en esos infiernos contra los demás animales. Esa violencia institucionalizada, la verdad que no es nueva, no tiene que ver en particular con el acuerdo porcino, con el acuerdo con China, tiene que ver con una forma de ser de la sociedad, con una forma de venir funcionando una sociedad. Y en eso es donde el derecho animal tiene, por lo menos como yo lo veo, un montón de cosas para decir, eh, y quizás sea el último eslabón de la cadena. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás no sea en este caso lo más fuerte, quizás no sea la herramienta que vaya a torcer el brazo a quienes tienen que firmar o no firmar este acuerdo. Eh, lo cierto es que ese derecho animal existe, que ese derecho animal tiene una autonomía, que tiene, eh, aunque todavía siga habiendo algunas resistencias, tiene todos los elementos para considerarse una rama autónoma, una rama independiente del derecho en general. ¿Cuál es la gran característica que yo le veo al derecho animal? Y lo digo, algunos me han escuchado ya hablar del tema y decirlo, pero sé que hay gente que no necesariamente interviene desde la mirada animalista. Eh, la gran característica que tiene es la transversalidad. Es un derecho que se interrelaciona, se conecta y que atraviesa a todas las demás ramas del derecho. Eh, Solo por poner ejemplos, ni hablar del derecho penal con el tema de las sanciones a los actos de maltrato y de crueldad, pero también tiene íntima relación con el derecho constitucional, haber interpuesto y haber logrado el reconocimiento de un habeas corpus para una chimpancé. La verdad es que habla del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional en relación íntima con el derecho animal. El derecho de familia se están reconociendo hoy, eh, quizás cada vez más, acuerdos de lo que se llama el régimen de comunicación multiespecie o en las familias multiespecie, en la que por ahí no hay hijos humanos y hay miembros integrantes de la familia que son perros o gatos, en principio, y sobre los cuales se fija o se acuerda un régimen de comunicación. Y eso está pasando en el derecho.
No quiero extenderme demasiado con esto, pero siempre digo también que es un derecho que se caracteriza por otra cuestión fundamental que tiene que ver íntimamente con los derechos de los demás animales, y es que son disruptivos. Es un derecho que viene a romper con un montón de cosas que se toman hoy, siglo XXI, como dadas, como que así deben funcionar, porque así vienen funcionando y porque el sistema ha logrado, siendo eficaz y eficiente, que aprendamos a manejarnos y a convivir y a interrelacionarnos con esa manera de funcionar. Es un derecho que viene a, yo digo siempre como un buque rompehielos, viene a cuestionar las bases mismas del sistema capitalista. De hecho, hoy estamos frente a un tema crucial del sistema capitalista, que es una manera de producir seres vivos. Eh, la verdad es que ni Ford ni Taylor deben haber soñado con que en algún momento se pudieran producir seres vivos para consumo humano de esta manera, atroz. Más allá de que a mí particularmente estoy en contra del consumo de seres vivos, obviamente, desde esta mirada animalista y abolicionista. Pero ni siquiera los que pensaron la cadena de producción, la cadena de montaje, la división del trabajo, deben haber soñado con que esto llegaría algún día. Y en eso está la base de todo este sistema, ¿no? En el especismo que ha logrado hacernos creer o hacerle creer a la sociedad, a las personas humanas, que los animales son cosas, que son como un zapato que se compra, que se produce y se compra, que tiene un precio, que no tienen alma, que no tienen sentimientos, que no tienen sintiencia, y hoy se está demostrando absolutamente todo lo contrario. Más allá de que ya lo sabíamos, esto es importante destacarlo cuando se habla de derecho animal, o por lo menos yo lo destaco, el tema de la sintiencia, que es un concepto muy particular que se maneja en el derecho animal, eh, no es algo nuevo, no es algo que hayamos descubierto hace 2 meses. Que los animales sienten, lo sabemos desde que los circos les quemaban sus manos a las elefantas para que se paren en 2 patas, desde que se les sacaban los colmillos a los leones, desde que con fuego, con cadena, con látigos, con lazos, se torturaba, y en muchos lugares se sigue haciendo, a los animales para que hagan determinadas prácticas por el pago de una entrada. Los oceanarios no están muy lejos de eso. Digo, la sintiencia es algo que se conoce y se conoce desde hace mucho. Lo que vino hoy la ciencia, la neurociencia, por ejemplo, a través de la Declaración de Cambridge de 2012, es a decir que los animales, además de esa sintiencia, tienen conciencia. Es decir, saben lo que les está pasando, saben quiénes son, se identifican, se conocen unos con otros, generan lazos, vínculos. Sintiencia, conciencia, afectividad, son familias, son individuos. La verdad es que estoy tratando de resumir bastante el tema como para decir que en esas granjas que se intentan instalar, y después quizás entremos en el tema concreto de ese memorándum o de ese acuerdo que se ha conocido, el borrador por lo menos, en esas granjas lo que va a pasar es atroz. No es muy diferente a lo que ya pasa, quiero decir, las granjas industriales al nivel o al tamaño de las que se quieren instalar y que están planificadas ya desde su país de origen, son a gran escala. No significa eso que ya no esté pasando acá desde hace muchos años en los feedlot, con vacunos, por ejemplo, o en la cría de aves, sea para la comercialización de huevos, para la comercialización del propio cuerpo de las aves, pollos o la que fuera. La verdad que el hacinamiento, las condiciones de vida, de habitación, de habitabilidad, las condiciones de higiene, incluso para las propias personas humanas que trabajan ahí, son ya conocidas, creo que por la mayoría. En este caso lo que hace trascendente el asunto y grave es que eso se multiplica exponencialmente. Digo, estas megafactorías van a desembarcar con 12.000 madres, es decir, 12.000 cerdas hembras que van a ser las reproductoras.
Yo voy a empezar a compartir la pantalla para más o menos ver cómo fuimos llegando a esta noticia. Y cómo fue que nos enteramos de esta situación, de esto que se piensa hacer como un paliativo de una crisis económica que no está generada por la pandemia, sino que Argentina, la verdad, la vive ya en forma estructural. O sea, que nos digan que es por la pandemia o que es por una cuestión coyuntural, es la verdad que una distorsión más de la realidad, por no decir una mentira. Eh, Bien. Esto es lo que todos hemos estado viendo y sufriendo y intentando solucionar en los últimos meses, los incendios. Los incendios tienen íntima conexión con todo esto, yo no tengo dudas, y ojalá me equivoque, pero no tengo ninguna duda de que los incendios, o gran parte de ellos, tuvieron que ver con la preparación del lugar y de los sectores y de las regiones para la instalación de estas megafábricas. Esto tiene que ver con algo en lo que yo siempre critico y cuestiono, que es la participación de los medios como un factor más de poder y de generadores de opinión. Acá no hay una noticia que sea falsa, ni mucho menos, simplemente hay una publicidad. Ahora esa publicidad deja bastante que desear en medio de una pandemia y en medio de una noticia en la que el medio masivo hacía saber que la cantidad de casos de coronavirus en la Argentina estaba en pleno crecimiento y que no cedía, que no bajaba la cantidad diaria de casos. La publicidad que se decide poner y que está señalada con la otra flecha, la verdad que dice mucho del medio, dice mucho de ese sector, de la producción, y dice mucho de nosotros como ciudadanos que queremos informarnos. Es decir que la carne vacuna refuerza naturalmente el sistema inmunológico cuando se está diciendo que una pandemia generada por un virus mutado del consumo de animales es bastante fuerte, pero bueno, queda en el manejo de los medios en principio, cuando uno quiere eh, criticar enseguida lo que surge y lo que se aporta del otro lado es la libertad de expresión, y sí, la libertad de expresión tiene que tener un ejercicio ético. La verdad es que lo quería presentar como simplemente una mirada y un ejemplo de lo que son los medios, no solamente este, sino lo que son los medios en general y cómo funcionan en la sociedad argentina. Esta fue la primera noticia que nosotros tuvimos el 6 de julio del 2020 con un parte de prensa de Cancillería Argentina en la que se anunciaba que el canciller había suscrito, no, estaba en vías de suscribir, era una reunión telefónica en realidad, una entrevista en la que se anunciaba que iban a suscribir un acuerdo y que venía viendo bien China, digamos, el avance de la negociación para instalar granjas de producción de carne porcina, carne para no decir partes de cuerpos animales, ¿no? Eh, para la exportación y satisfacción de las necesidades de ese mercado, del mercado chino. El parte era muy escueto, el parte era muy resumido, el parte simplemente hablaba de 900.000 toneladas en principio de carne a producir. No se sabía muy bien de dónde venían las inversiones, no se sabía muy bien casi nada. Lo cierto es que el mismo día en que Cancillería saca ese parte, la misma Cancillería anuncia en su sitio web, por otro lado, que no serían 900.000 toneladas, sino 9 millones de toneladas. Y esas 9 millones de toneladas implicaría 100 millones de animales a producir. Eso significa casi triplicar la cantidad de habitantes que Argentina tiene en personas humanas. Eh, Obviamente que cuando se lee esto surgen muchas suspicacias, surgen muchas posibles conclusiones, es decir, se está hablando de agradecimiento a China por haber donado 30 vuelos con insumos,
y por el otro lado se está hablando de un convenio en el que se van a instalar granjas para producir animales para consumo chino en Argentina. Digo, yo dudo hasta de la donación, como dudo de todo lo demás. ¿Qué es lo que pasó cuando empezamos a investigar, cuando empezamos a bucear un poco en la información? Estaba disponible en las redes, no mucho más que eso. No es que fuimos a buscar, o por lo menos yo no tuve la posibilidad de ir a buscar documentos oficiales ni mucho más. El 10 de enero, por eso señalo con las fechas, el 10 de enero de este año, es decir, 6 meses antes que Cancillería, ya Biogénesis Bagó, un laboratorio que tiene presencia en China, que tiene acuerdos con China, que tiene, que le fabrica la vacuna contra la aftosa a China, que tiene cría de vacunos y de cerdos en China, ya anunciaba ser la impulsora de un importante acuerdo con China. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Biogénesis Bagó, lo está diciendo el laboratorio que hoy está, vaya casualidades, eh, haciendo la producción o interviniendo en la producción de una de las vacunas contra el virus que nos genera esta pandemia actual. 3 días más tarde que Biogénesis Bagó lo saca en su portal un medio dedicado al ambiente rural, donde ya da muchos más datos, donde ya habla de los 100 millones de cerdos a producir, donde habla de las 9 millones de toneladas, donde habla de la duración del contrato, del convenio, que serían de 5 a 8 años. Ya se empieza a hablar de la cantidad de millones de dólares, pero todo esto nos enteramos nosotros a través de los medios de información. El Estado nunca vino a darnos la información, nunca vino a proponernos el debate, no digo a mí, sino a los diferentes sectores que están involucrados en esto. Y aquí empiezan por eso dije que las imágenes tenían que ver con una secuencia cronológica que traté de reconstruir. En esos mismos días se reviven cuestiones olvidadas. Es curioso todo lo que pasó y que está pasando con este acuerdo, o con este potencial acuerdo. Fíjense que el 24 de julio de 2020 recién se publica en el Boletín Oficial, después de un llamado de las autoridades chinas que reclamaban que no se había hecho, un acuerdo para la cooperación en el campo de las actividades espaciales que había sido suscrito 5 años antes, el 4 de febrero del 2015. Es decir, empezó a reflotar todo el tema de la relación Argentina-China, las críticas que se habían empezado a hacer contra este acuerdo. Y siguiendo con esa investigación, con ese buceo, se empiezan a encontrar este tipo de noticias, ¿no? Que ya desde el 2017, incluso con una gestión nacional distinta y demás, la misma empresa ya tenía todo su desembarco en el gigante asiático. Lo curioso es que también empiezan a aparecer cuestiones que tienen que ver y que tocan a diferentes funcionarios. Digo, yo siempre hay una frase que me gusta decir y sostener, y es que las cosas no son casuales, puede haber coincidencias, pero difícilmente haya casualidades, hay causalidades. Y que todos tienen que ver con todos tienen vinculación con todos, y que todo tiene que ver con todo. La verdad es que las dudas son realmente fundadas de cómo viene este acuerdo, quién lo negoció, si fue el Estado, si fueron los particulares, si el Estado tomó la posta de los particulares que empezaron a negociar por una cuestión de riesgo que los particulares no podían asumir, entonces las asume el Estado. La verdad es que todo está en duda, todo genera dudas, y uno de los máximos discursos, digamos, que sostiene y que trata de incentivar esta instalación de granjas es la cantidad de puestos de trabajo. La verdad es que 9.500 puestos de trabajo, que es lo que supuestamente se informó, no justifica semejante riesgo, semejante matanza de animales para nuestro ámbito, para nuestra visión.
semejante riesgo ambiental, semejante riesgo potencial en cuanto a salud. Y lo que probablemente sea también, porque en esto están involucrados productores pequeños y medianos de las diferentes regiones, lo que probablemente también sea un riesgo de afectación a las economías regionales y a las economías particulares de quienes ya están produciendo. Y sigo con lo mismo, ¿no? Esto de que todo tiene que ver con todo y cómo se van vinculando y uniendo las cosas. Hugo Sigman es uno de los líderes, es uno de los CEOs, es presidente del grupo Insud, que es el que contiene a Biogénesis Bagó y a otras empresas como Bioceres, que es la que actualmente en septiembre logró la aprobación del trigo transgénico. Y lo menciono y hago hincapié en esto porque, y vuelvo a repetir, las cosas no son casuales, son causales. En los 90, en marzo del 96, justamente quien hoy está como canciller, en ese momento secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, aprobó la soja transgénica. Digo, los actores son más o menos los mismos, las empresas son más o menos las mismas, con los mismos objetivos. Los que siempre estamos también en el medio somos los ciudadanos, y en este caso puntual, los demás animales que van a sufrir la barbarie de ese hacinamiento y de las prácticas que por ahí algunas podemos llegar a comentar. Y acá empieza la cuestión de concretarse por qué reclamamos tanto la información. No solo porque Cancillería en su sitio, en su portal, tiene hasta el día de hoy publicado una guía, digamos, en la que, ahí está resaltado, dice que la política comercial busca alcanzar la transparencia y la consulta en los sectores productivos y la sociedad civil. Eso es lo que estamos reclamando, ni más ni menos que eso, saber todo, saber qué es lo que quieren hacer, saber cuánto por cuánto tiempo, tener absolutamente todos los detalles, cuáles son los estudios de impacto ambiental que se han hecho, digo, toda la información que tiene que estar disponible para un acuerdo de semejante magnitud. Más allá de que, obviamente, desde mi postura, siempre va a ser crítica, ¿cierto?, al uso y a la explotación y a la matanza de animales. Lo cierto es que el proceso de información, el proceso de discusión, el proceso de debate tiene que estar, no puede faltar. Y eso lo dice Cancillería, no entramos todavía en el tema de las normas. Y las vinculaciones siguen. Este es eh, el primer documento que encontré que tiene que ver directamente con la producción de carne porcina para China, y está firmado en abril del año pasado, es decir, en abril del 2019. Aclaro la fecha porque, insisto, esto no es con una cuestión, no tiene que ver con una cuestión ideológico-política o partidaria. O sea, abril del 2019 no estaba la gestión actual. Aquí ya se ponían sobre la mesa algunas cuestiones del que hoy está teniendo o está dando para hablar este memorándum, este acuerdo sobre la instalación de las granjas. Aquí ya se hablaba de un protocolo que establecía los requisitos para la inspección, cuarentena y sanidad veterinaria para la importación y exportación de carne porcina entre China y Argentina. Acá sí ya había obligaciones de informar, y yo particularicé en algunas cuestiones, voy a leer solamente una, que es la que figura en el artículo 2, ese inciso 2, que dice que las partes deberán informarse de la situación epidemiológica y la situación de prevención y control de cada país. Es decir, yo tengo que entender que para generar el acuerdo que hoy se está queriendo generar y que viene desde enero, es decir, en plena pandemia o en pleno surgimiento de la pandemia actual, pero ya con el brote de peste porcina africana en las granjas de China, yo tengo que entender, asumir, creer que China dio toda la información de qué fue lo que pasó con esas enfermedades o con esa enfermedad particular en su propio país.
la verdad es que siguen las dudas. Y acá vamos con algo que es lo que se deja mostrar, es lo que muestran, es lo que dejan ver, digamos, lo que, además de los puestos de trabajo y de los millones de inversión, es lo que se dejó circular, digamos, una muestra en imágenes de lo que sería el negocio, de lo que sería la instalación de granjas. Y acá empiezan a aparecer eh, eh, datos importantes, no solo la cantidad de madres, la verdad es que hablar de madres y de la cantidad de jaulas y corrales de inseminación, de gestación, de lactancia, de maternidad, es absolutamente terrible y es de verdad un campo de concentración, imaginarse semejante cantidad de animales solamente para eso. Acá se habla de un montón de requisitos que tienen que reunir los establecimientos, es decir, las zonas no tienen que ser inundables, es decir, van a buscar buenas zonas que no hayan sido inundables en los últimos 50 años. Por eso digo que lo de los incendios no tiene que ver con la casualidad ni con la naturaleza, sino que está directamente relacionado con todo esto. Eh, Caminos, ciudades cercanas como para poder proveerse de diferentes cosas, y la disponibilidad de agua de 1,5 millones de litros por día por granja. Estamos hablando de cantidades enormes, siderales, de un recurso que es escaso y que mucha gente no tiene, y que muchos animales que hoy viven ya no tienen. Esta es una de las imágenes que a mí me demuestra que esto está cerrado desde hace bastante tiempo, digo, ya están las empresas, y esto no es en contra de las empresas están participando en un negocio que les propusieron en todo caso. Pero este es uno de los datos por ahí que a mí me demuestra que esto está cerrado desde mucho antes de lo que nosotros conocimos el acuerdo. Y más allá de que muchos hemos visto muchas imágenes, traté de resumir lo que no nos muestran de lo que queda de estos emprendimientos, entre comillas. Estas son las imágenes de los enterramientos de animales, insisto, con los conceptos vivos, sintientes, conscientes de lo que les está pasando, que no quieren nacer para esto, enterrados vivos y algunos quemados vivos para después ser enterrados. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en China. Lo cierto es que hay otros países que también tienen esta externalización o que han recibido esta tercerización de China. España, por ejemplo, tiene granjas. Alemania, donde también tienen un riesgo alto de brote de peste porcina africana. Eh, pero la verdad es que ver estas imágenes es brutal. O sea, a mí uno me conmueve, pero ver estas imágenes es brutal. Ver estas imágenes del momento en el que los estaban quemando después de haberlos tirado vivos en una fosa común, y digo fosa común porque es una fosa común, eh, la verdad es que espanta, esto es impresionante. Son muchos los calificativos que caben, no sé si alguno es justo para usarlo solo. Y esto es lo que empezó a pasar en nuestro país. Esto es información reciente, esto es del 5 de octubre. Esto es una granja en Cañuelas, que no tiene el nivel de una mega factoría china. Pero se ve que empezaron a revisar cuestiones para poner en regla algunas de las granjas. Y así como hay granjas en La Rioja, y hay granjas en Salta, y hay granjas en otros lugares del tipo argentino, que ya vienen funcionando, acá se empezaron a ver algunos defectos. Es una granja que ya estaba contaminando, que hacía años que no se depuraban, digamos, las lagunas a donde van a parar los desperdicios, el agua contaminada y demás. Y bueno, si bien se la clausuró, se estableció, se acordó una forma de ponerla en condiciones. Es decir, en provincia de Buenos Aires, Cañuelas es provincia de Buenos Aires, se está discutiendo en algunos municipios esto, qué es lo que está pasando ante la resistencia, ante la oposición, ante las críticas. El gobierno nacional, al parecer, no puedo confirmarlo porque no he visto ningún documento que así lo diga, pero al parecer lo que ha hecho es descentralizar o tratar de descentralizar la firma de los acuerdos y que las instalaciones sean
dependientes de cada uno de los gobiernos provinciales, y ahí resumidamente y rápidamente nos vamos a meter con el tema normativo. Yo lo que me pregunto es si en todo esto que estamos contando y que implica, si bien me referí mucho a los animales no humanos, que implica a humanos y no humanos, no estamos hablando de lo que Foucault llamó biopolítica y biopoder, y de lo que Benbé en la década pasada empezó a llamar necropolítica y necropoder, es decir, de esas formas de administrar la vida y construir estilos de vida para algunos, y esa forma de administrar la vida y construir estilos de vida para otros, de destruir hábitats, pueblos enteros, que es lo que ha pasado con los incendios, más allá de que no sean pueblos humanos. Eh, y cómo estas visiones y estos conceptos tienen una íntima relación y se mutuamente, digo, van de la mano. El tema es que los que decidimos las biopolíticas, las necropolíticas, no somos nosotros, son unos pocos. Este es el memorándum que está circulando. La excusa que da el gobierno, o Cancillería en concreto, es que no prevé obligaciones para las partes. La verdad es que sí prevé obligaciones. Ya el hecho de tener que informarse es una obligación, tener que cooperar es una obligación. Y llama la atención también que todo se firma en Beijing, en China. Digo, uno va vinculando datos y va vinculando elementos, y no hace falta ser muy genio o muy sabio para saber quién tiene el poder en la negociación. Y la verdad es que si a eso nos referimos cuando dicen que no es un acuerdo, y sí, no es un acuerdo. Es una imposición de un poderoso hacia alguien que necesita, en realidad. Este memorándum, la verdad que deja un montón de cosas abiertas, un montón de cosas abiertas. Tratan las partes de salirse de lo que sería la regulación del derecho internacional, y la verdad es que si el acuerdo por la materia se alcanzó por el derecho internacional, no hace falta que las partes digan que están afuera. El derecho internacional se debería aplicar igual, y en el derecho internacional encontramos los tratados internacionales sobre derechos humanos, encontramos un montón de normas que estarían avalando la oposición a este acuerdo. Este es el tema de la duración. La duración es distinta a otros memorándum de los que yo he leído, por ejemplo, ese protocolo que mencioné hoy sobre inspección veterinaria y demás, porque acá lo que se dice es que el memorándum va a entrar en vigor a la fecha de la firma por un periodo de 5 años, pero que se va a renovar automáticamente por periodos consecutivos de 5 años, es decir, ininterrumpidamente, hasta que alguna de las partes lo denuncie. En otros casos ha sido distinto y se renueva por un periodo. Es decir, algo particular hay con esto, y es que China necesita tener una producción constante y permanente de alimentos que ellos mismos no pueden producir por los riesgos sanitarios y por los riesgos epidémicos y pandémicos que ya se les han desatado. Simplemente voy a referirme a los artículos que yo creo que están implicados de la Constitución Nacional, y desde el mismo preámbulo tenemos que empezar a sostener que jurídicamente, por lo menos en nuestro derecho interno, este acuerdo es inviable, pero además de ser inviable para la opinión de algunos, tiene que pasar necesariamente por el Congreso, tiene que pasar necesariamente por el Poder Legislativo. Y uno de los artículos que yo más invoco, por lo menos, o en los que yo más, de los que yo más recalco, es el artículo 29, donde dice que el Congreso no puede ceder facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacías a nadie, por los que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden merced a gobierno o persona alguna. Si este acuerdo, con el potencial pandémico que tiene, no es dejar en manos de unos pocos la vida, e incluso, en algunos casos, la fortuna de los argentinos, la verdad es que deberíamos por lo menos replantearnos a qué se refiere este artículo. El hecho de descentralizarlos en los gobiernos de provincia me parece que también tiene sus severas cuestiones constitucionales. Me parece que
no son precisamente los gobernadores de provincia los que están facultados para generar estos acuerdos. Hay que ver la forma en la que los están celebrando y si son empresas con empresas, pero que ya haya participado un gobernador, como por ejemplo en el Chaco, en la magnitud que este acuerdo tiene, en la magnitud de riesgo que este acuerdo implica, tengo serias dudas de que, de que, de que esa facultad la tengan los propios gobernadores. Y un instrumento internacional que nos da, o que creo que nos da la razón, es la propia Convención de Viena. La propia Convención de Viena está vigente desde su sanción y que Argentina es parte y la ha ratificado. Dice que un tratado no tiene que ver con las obligaciones que se impone, sino que se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre los estados y regido por el derecho internacional, consta en un instrumento único o en dos o más instrumentos. ¿Por qué digo y resalto esto de en dos o más instrumentos? Porque se vienen generando diferentes instrumentos sobre materia ambiental, sobre materia espacial, sobre materia agrícola, sobre inspección veterinaria, en el que China y Argentina vienen escalando y vienen generando este tipo de actividades sin que siquiera sean comunicadas muchas veces. Y esta es una breve captura de Vidar Campos, constitucionalista, no está, pero que dejó su obra, y simplemente me gustó retratar o destacar ese párrafo, donde dice que los acuerdos ejecutivos de tramitación simplificada, que podría ser el caso aplicable a este memorándum, no es constitucional. El problema es que la práctica lo viene haciendo de esa manera, y la práctica lo viene haciendo de esa manera porque creo que como sociedad no hemos hecho lo suficiente para hacernos escuchar y para que las cosas cambien. Voy a ir cerrando porque no sé el tiempo que me está quedando, si ya me estoy cumpliendo. Sí, doctor, 5 minutos aproximadamente. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Esto es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es de este año, es del 6 de febrero de 2020. No tiene que ver específicamente, obviamente, con una cuestión de pandemias ni de cría de cerdos, pero que tiene un montón de datos, un montón de elementos y un montón de hechos que la Corte Interamericana dio por probados en el caso que involucraba a la provincia de Salta. Era una cuestión de reivindicación de tierras a pueblos originarios y demás, pero ahí se vio, y la Corte, insisto, tuvo por probado que gran parte de esas tierras eran utilizadas para producción de animales, para cría de animales, para consumo humano, que eso era la fuente principal de contaminación de agua, de tierra. Vio o tuvo por probado cómo se fue corriendo la frontera agroalimentaria, o la frontera agropecuaria en realidad, por la siembra de monocultivos, para alimentar el ganado. Digo, todo lo que se está discutiendo y lo que se está viendo con respecto al acuerdo, un montón de cuestiones están involucradas en esa sentencia, que condenó a la República Argentina por lo ocurrido en la provincia de Salta y le generó responsabilidad internacional. Esta es una sentencia que también, no es una sentencia, es una resolución interlocutoria de la Corte Suprema de Justicia del 11 de agosto de este año, 2020, que tiene que ver directamente con los incendios. Acá la Corte obviamente que todavía no tiene probado cómo se originaron los incendios, ni quién fue el responsable y demás, pero lo interesante de esta sentencia o de esta resolución es que dispuso la creación de un comité interprovincial para abordar la cuestión de emergencia ambiental. Es decir, ya hay un caso en la Corte, ya la Corte dijo que era su competencia originaria, y entiendo que el tema de los incendios tiene que estar en el foco de esta causa de la Corte, porque está directamente vinculado, insisto, desde mi posición personal y desde lo que puedo ver, con la instalación de estas mega granjas o mega factorías. Y este es otro de los instrumentos que podemos utilizar, o que debemos utilizar, y que es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es del 2018, es un acuerdo
que permite acceder a la información pública ambiental, y no me voy a meter en cuestiones que tengan que ver con el ambiente, sino en lo que es la información, el acceso a la información. ¿Qué es lo particular y anecdótico de este acuerdo? Que se aprobó en la misma sesión en la que un diputado de la Nación estaba revisando una cirugía a su pareja. Digo, parece risueño, pero es tragicómico porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de cuidar el planeta, estamos hablando de no matar animales, estamos hablando de no causar sufrimientos, de no ser crueles, estamos hablando de evitar pandemias, y el día que se firmaba un acuerdo, o la ley que aprobaba un acuerdo semejante y que lo incorporaba al derecho interno, más allá de la vigencia como acuerdo internacional, un diputado estaba haciendo cuestiones bastante privadas a las que tiene derecho, pero que podemos debatir. Y el último punto que me interesa destacar, que es directamente referirme a los derechos de los demás animales, y referirme a una ley que tenemos, que creo que también se puede aplicar y tranquilamente desde nuestro punto, que es la 14346. Yo estaba analizando o estaba viendo cuáles de los incisos, y la verdad es que del artículo 2 de la ley 14346, no sé si viene el caso que los lea, pero eh, vienen casi aplicables la mayoría. Cuando se habla de no alimentar en calidad y cantidad suficiente a los animales domésticos o cautivos, los cerdos van a estar cautivos y son animales domésticos, o sea, cumplen con todas las condiciones. Además van a estar hacinados. Digo, esto de asusarlos para el trabajo mediante instrumentos que no sean de simple estímulo y les provoquen sufrimientos innecesarios, o castigos o sufrimientos innecesarios. La verdad es que las madres no están haciendo otra cosa que trabajar, están siendo explotadas en un trabajo. Tenemos un problema, el derecho laboral todavía no reconoce a los animales como un trabajador, pero bueno. Trabajar en jornadas excesivas, es decir, las madres van a estar disponibles en una jaula en la que solamente entra su tamaño, solamente entra su cuerpo, día y noche, durante los 3 o 4 años que es su vida útil. Es decir, un cerdo vive aproximadamente unos 15 años. En esta explotación, la vida útil es de 3 a 4 años, pero la vida útil coincide con la vida biológica, es decir, las cerdas madres no tienen más vida después de eso. Estimularlos para el trabajo, estimularlos con drogas. La verdad es que la utilización, y esto no es un ámbito que me competa a mí específicamente, pero estimularlos con antibióticos, con ansiolíticos, para que soporten el estrés, el hacinamiento, el aburrimiento que les genera estar todo el día encerrados en un galpón, en espacios chicos, y lo único que tienen que hacer es engordar para poder pesar más y poder ser vendidos, hace que se mutilen, se automutilen o se mutilen entre ellos, que generen relaciones caníbales o vínculos de canibalismo. Eso genera que desde la producción se les mutilen las colas sin anestesia, que sean castrados por una cuestión hormonal también, que tiene que ver con los olores y demás, y que son desdentados, se les arrancan los dientes, no con un procedimiento de odontología, sino con pinzas. Digo, eso es lo que está en el fondo de nuestra mirada desde el derecho animal. Evitar eso. Eso no tiene que suceder, sean megagranjas chinas o sean granjas a escala baja de capital exclusivamente nacional. La verdad es que lo que trata el derecho animal es de venir a romper con todo esto, con toda esa mirada que conté que tiene que ver con un sistema y con una manera de producir cosas. De lo que estamos hablando es de seres, de individuos, de vidas, de familias, de sujetos, de y con derechos. Y la verdad que cuando para la industria se trata de kilos o se trata de cantidades, la sociedad lo toma así,
Para el Estado van a ser eso, van a ser números, van a ser divisas, van a ser materia prima, recursos, ingresos por impuestos. La verdad que el Estado no va a tener mucha preocupación en evitar ese sufrimiento porque lo único que ven es eso. Creo que hay posibilidades de evitar el acuerdo. Creo que hay posibilidades de evitar el acuerdo siempre y cuando la sociedad sea la que se compromete, o se comprometa. Para comprometerse tiene que tener información, y ese es el punto clave. Y además de información tiene que tener empatía, o al menos algo de responsabilidad y compromiso. La verdad es que vuelvo a decir que agradezco estos espacios, agradezco esta oportunidad de haber planteado, al menos resumidamente, qué es lo que para mí genera o es capaz de generar este acuerdo. Y bueno, espero el debate. Esto es lo que yo tenía por lo menos para decir y para aportar de lo que la poca información que tenía me había generado. Bien, a ver, es un tema complejo porque acá estamos hablando de una cuestión que está relacionada con la economía, básicamente la economía, que es la producción agrícola ganadera de, en este caso, ganado porcino. Pero evidentemente, cosa que viene haciéndose hace miles de años en el mundo, y que la Argentina también tiene una producción muy importante. Bueno, somos realmente cabecera en lo que es la producción agropecuaria, tanto en lo que es agricultura como en ganadería. Es un detalle que no podemos dejar de considerar. Argentina es un país que tiene una enorme incidencia a nivel mundial con respecto a este tipo de producción. Entonces, en eso hay que estar atento porque hay muchísima gente interesada en esta cuestión, y por lo tanto hay que ver cómo se la va a poder instrumentar de manera tal de que sea viable, que sea viable desde lo ambiental, que es lo que nosotros estamos encarando. Un tema que me llama, que creo que hay que destacar, que algo dijo el doctor Trigo: los animales para nuestra legislación son cosas, son cosas apropiables, ¿sí? Eso está en el artículo 1947 del Código Civil Comercial de la Nación. En el caso de los animales salvajes son apropiables por cualquiera, y en el caso de los animales domesticados tiene ciertas características. No puede ser apropiado, sino porque puede ser abigeato, puede ser robo, etcétera, pero en el caso de que se escapen y se tome estado salvaje, sí sería apropiable. Bueno, es una discusión, pero es interesante saber que son cosas, son bienes muebles. En este caso son semovientes. Acá hay una discusión que yo entiendo que hay que distinguir entre el animal doméstico, que es aquel que tiene una producción económica por un lado, y por otro lado también hay cuestiones afectivas, como son las mascotas, como son los perros, los gatos, etc. Y por otro lado, los animales salvajes. Yo siempre he encarado toda digamos, mi formación con respecto a esto, a los animales salvajes. Es decir, la protección de la fauna silvestre, la fauna salvaje, y los ecosistemas asociados, ya sea en la protección del ecosistema en sí mismo, como lo que es relacionado con el régimen de áreas naturales protegidas, es decir, los parques nacionales, los parques provinciales, etc. Pero siempre hay que destacar este tema, que los animales, tanto salvajes como los animales domésticos, son cosas, son bienes. Y los animales domésticos son semovientes. Bien, entonces, ahí ya tenemos un tema que hay que ver. Ahora, entrando en el tema de lo que estamos hablando, de esto de las megafábricas porcinas. Evidentemente es una cuestión económica y que está vinculado al derecho agrario o al derecho rural. Por lo tanto, acá ya tenemos que destacar una cuestión. Desde el punto de vista constitucional, la competencia básicamente es una competencia provincial. Son las provincias las responsables de lo que es la producción agropecuaria y la producción agraria. De hecho, durante
siglos en Argentina se ha manejado así, y de hecho los códigos agrarios, los códigos rurales, surgieron a finales del siglo XIX y han estado vigentes hasta hace relativamente muy poco. Entonces, por un lado, ahí tenemos un tema que es clave. La competencia en esta materia es provincial. La nación tiene competencia en muchas cuestiones, pero cuando hablamos de la instalación concreta de una mega fábrica porcino o de lo que sea, es una responsabilidad exclusiva de las provincias admitirlas o no. Esto tiene que quedar claro. Es la provincia, es el gobierno provincial quien decide si lo va a permitir o no esto, sin perjuicio de las competencias municipales que en muchos casos pueden darse, especialmente por los olores, por el ordenamiento territorial, por las competencias vinculadas a los planes de ordenamiento. Es un tema que no puede soslayarse. La nación, por lo que estoy viendo y por lo que escuché a quien me antecedió, realmente lo que está haciendo es dando las bases de un acuerdo comercial con la República China, a fin de favorecer de alguna manera la instalación de esas megafábricas en nuestro territorio, evidentemente porque a China le cierra y le interesa. Eso creo que no podemos dejar de entender que es porque es un negocio tremendo para China, si no, no habría ningún interés en hacerlo. ¿Puede ser negocio para nosotros? Sí, en tanto en cuanto nosotros le pongamos los límites necesarios para ello. Y esto ya lo hemos visto, este problema de los acuerdos internacionales con respecto a la actividad económica, lo hemos visto con el caso de la minería. Acuérdense que en la década de los 90 se hicieron varios acuerdos con países con fuerte potencial, con fuerte ¿cómo se dice? Poderío económico minero, como puede ser Canadá, como puede ser Australia, como puede ser Sudáfrica, Estados Unidos, donde, bueno, permitieron varios emprendimientos mineros básicamente en nuestra cordillera. Pero quien en definitiva aprobó el emprendimiento minero fueron las provincias, y a las pruebas me remito. Veamos el caso de San Juan, el caso de Catamarca, y veamos el caso de Mendoza. Mendoza ha tenido una postura respecto a la minería que puede ser equivocada o no, pero está clara, y la realidad es completamente distinta a lo que ha pasado en San Juan, lo que ha pasado en Catamarca o en otras provincias, o lo que está pasando actualmente en la provincia de Santa Cruz, donde han llegado al límite del absurdo. Esto es una digregación, pero en la provincia de Santa Cruz han sacado una ley que prohíbe la creación de nuevas áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque tienen la finalidad de poder determinar territorialmente cuáles son los emprendimientos mineros más importantes, y para evitar que se superpongan con áreas naturales protegidas, han prohibido la creación de áreas naturales protegidas, parques provinciales, para evitar precisamente ese conflicto, cosa que en Mendoza obviamente no ocurre, por suerte. Bien, entonces, aclarado esto, ¿cuál es el sustento constitucional de lo que estoy hablando? Está muy, muy claro que es el artículo 41, especialmente en la ley de presupuesto, en el capítulo relacionado con los presupuestos mínimos, que dice: corresponde a la nación el dictado de las normas de presupuesto mínimo de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas, las leyes de presupuesto mínimo, alteren las jurisdicciones locales. Esto es clave. Es decir, las provincias, con la reforma 1994, al sancionarse la cláusula ambiental, delegaron, porque no lo habían hecho antes, delegaron a la nación una competencia, que es presupuestos mínimos de protección ambiental, es decir, normas base, normas que establecen un mínimo básico de protección ambiental, y de esa manera permitir que las provincias, de acuerdo a sus realidades ambientales, ecosistémicas, culturales, económicas, etcétera, las complementen. Y las provincias se reservaron la jurisdicción tanto administrativa como judicial, es decir, la autoridad de aplicación en materia ambiental es exclusivamente provincial, y la jurisdicción de los tribunales es nada más que de la justicia ordinaria o de la justicia provincial. Creo que en eso
nadie puede dudar de esta cuestión. Y por otro lado tenemos el artículo 124 en fin, que donde estableció que poniendo fin a la discusión sobre respecto a la propiedad de los recursos naturales, estableció eso, que corresponde a la provincia el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Discusión que viene ya del finales del siglo XIX, cuando se quiso construir el puerto en la ciudad de Buenos Aires, se discutía sobre la propiedad de los ríos, hasta llegar a la discusión sobre la propiedad de los hidrocarburos y de los recursos energéticos, ¿no? Bueno, eso quedó ya terminado, o sea, ya no se discute sobre esa cuestión. Es decir, la competencia para admitir, aprobar, decidir si una mega fábrica de porcino se va a instalar en una provincia es exclusiva de las provincias. Después los temas sanitarios, de lo que tiene que ver con la exportación, todo eso obviamente que es nacional, y ahí interviene el SENASA. Y es el SENASA, entre otros organismos públicos, sin perjuicio de los organismos fiscales, AFIP y todo eso. La provincia pondrá a su vez, sin perjuicio, ¿no es cierto?, de lo que es la competencia de la ley 5.961, que es la que establece la aprobación por la evaluación de impacto ambiental. Tenemos el ISCAMEN, que es un organismo que está relacionado con la salud agropecuaria, y el rol de irrigación, que ya lo vamos a ver en un rato. Bien, entonces creo que esto queda muy claro, que a nivel local son las responsables las provincias. Creo que acá, como vemos que esto es una avanzada muy grande y que viene a nivel nacional, hay un ámbito para discutirlo entre las provincias, para ver hasta dónde llegamos y hasta dónde va la nación a avanzar en este tema, que es en el ámbito del COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente. El Consejo Federal de Medio Ambiente, creado en 1989, es un acuerdo de provincias en el cual después se incorporó la nación, que tuvo finalidad la de compatibilizar las políticas ambientales dentro de las provincias y con provincias vecinas y dentro de un ámbito global. La nación siempre, digamos, ha ninguneado al COFEMA, porque lo ha ninguneado, por más que lo haya implementado en el sistema legal ambiental de la ley 25675, pero claramente la nación ha ninguneado al COFEMA como una muestra más del enorme poder que tiene el gobierno federal con respecto a las provincias. Eso es una crítica que debemos hacernos todos los provincianos con respecto a esto. Acá priman otros poderes que no los vemos, los poderes subterráneos, como se dice en la jerga política, y que las provincias poco están haciendo, pese a que tienen los resortes legales para hacerlo. Pero, como ahí creo que dijo el doctor, como también lo aclaró muy bien el doctor Trigo, acá hay enormes intereses económicos, y cuando vienen con el tema de que van a hacer mano de obra, que van a generar ingresos, y las provincias muchas veces se dejan llevar por esos cantos de sirena, y que finalmente es poco y nada, o las consecuencias negativas son peores que los beneficios. Así que, bueno, por un lado creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bien. La provincia de Mendoza tiene todo un andamiaje jurídico para esto, no sé si para evitarlo, pero por lo menos para regularlo y para hacerlo conforme a nuestras necesidades. Desde ya, si hablamos 1,5 millones de litros diarios de agua, están en el horno, están liquidadas. No hay manera que se puedan hacer acá en Mendoza. Así que desde ya, provincia de Mendoza quedó afuera, porque no hay posibilidad alguna de abastecer con 1,5 millones de litros diarios a esto. Esto quedará para la provincia del litoral, evidentemente, porque acá no va a andar. Por lo menos en esa escala. Pueden haber criaderos de cerdos como los hay ahora, por supuesto con una tecnología mucho mejor. Pueden incorporarse la tecnología china, puede hacerse a una escala mucho más acorde a nuestro territorio y mucho más acorde a ese modo de tratar al cerdo, porque
lo que estamos hablando acá es derecho animal, y evidentemente un animal que está encerrado en una jaula de 2x2 puede llegar a volverse loco literalmente. Por eso es un tema que por ahora no lo veo yo regulado en nuestro sistema legal, lo cual no implica que no sea en un futuro tratado. Pero sí, desde el punto de vista ambiental, hay que ver los impactos que podrían eventualmente tener en un territorio. Desde el tema del uso del suelo, el tema de efluentes, porque esto va a generar unos efluentes industriales de tremendo impacto, el tema de la generación de gases de efecto invernadero, porque esto también genera gases que están en discusión con respecto al Acuerdo de París de 2015. Son todas cuestiones que el gobierno nacional debería estudiar previo a meterse en semejante, iba a decir una mala palabra, en semejante lío. Yo creo que el gobierno nacional tiene otra expectativa, y creo que acá hay cuestiones económicas, políticas, etc. No voy a entrar en esa discusión, pero sí, a nivel provincia, nosotros sí podemos afinar el lápiz y podemos decidir claramente quién puede venir y quién no puede venir. Lo hicimos con la minería, así que realmente no me asusta el tema. Tenemos una limitante que es fundacional, que es el agua, no hay manera, 1,5 millones, no hay posibilidad alguna. Sí se puede realizar algún tipo de emprendimiento acotado, que sea mucho más acorde a nuestra realidad, con una tecnología de punta. Yo no sé si la tecnología china es tecnología punta, un tema que la verdad lo desconozco. Creo que Nueva Zelanda tiene mucho más para explicarnos que China, pero creo que por lo menos acá en Mendoza no lo veo viable. Sí puede ser que ocurra en provincias del litoral, sí puede ser, y creo que esto mismo que estamos diciendo es lo que las provincias deberán plantear, si realmente tienen interés en plantearlo, o a lo mejor están esperando que ese tipo de inversiones llegue. Pero no lo veo. Un tema que me parece también importante, que la provincia de Mendoza tiene, que es el ordenamiento territorial. Mendoza sancionó en el 2009 la ley 8051, que es el ordenamiento territorial y uso de suelo, donde estableció la obligación de la aprobación de un plan provincial de ordenamiento territorial, que fue realizado en el 2017 con la ley 8.999, y donde los municipios se encontraban obligados, a partir de la sanción del plan provincial, a realizar los planes municipales de ordenamiento territorial, lo cual ha ocurrido, creo que en el 80% de los casos. O sea que la gran mayoría de los municipios ya tienen su plan municipal de ordenamiento territorial. Es decir, cuando viene un emprendimiento de esta magnitud, deberá no solo pasar por el filtro de la legislación ambiental, como estamos diciendo ahora, la 5.961, la legislación de agua, ya sea la Ley General de Agua o la Resolución 778 del año 96, como la Resolución 51 del año 20, recientemente aprobada, que establece el marco jurídico del control de contaminación y de protección del recurso hídrico. Yo no creo que pase esos filtros. Y además de eso tiene que estar en el ordenamiento territorial. Hay que ver qué es lo que dice el plan provincial. Hay siete bases para el ordenamiento. Yo esto no lo veo, pero puede ser que esté. Y a su vez, ver cómo se lo encajo a un municipio, para ver si un emprendimiento de esa naturaleza pueda quedar dentro de lo que es su planificación territorial. Cosa que realmente dudo. Creo que con esto les he dado un pantallazo y abrirle los ojos a quienes estén en este tema, que creo que por ahí va el asunto. Yo creo que acá hay que ejercer las competencias que tenemos. La Constitución Nacional es muy clara al respecto. Las provincias tendrán a su vez las cláusulas ambientales en sus constituciones provinciales. También tenemos la ley de presupuestos mínimos, que también habrá que ser aplicada, porque la 25675 tiene vigencia en todo el país y todos los habitantes. Y ahí establece estos principios que estamos hablando nosotros. Lo que pasa es que Mendoza los tiene hace más de 20 años, pero
algunas provincias realmente no las tienen, pero creo que por ahí puede pasar el asunto. Y finalmente, una conclusión con respecto al tema del derecho animal, que acá hay cuestiones morales y éticas por ahora que realmente, a ver, yo soy bichero mal, lamentablemente soy bichero mal, me encantan los animales, pero reconozco cuál es el marco jurídico, reconozco que son cosas, reconozco que los animales salvajes son sujetos a la apropiación, que los animales domésticos son animales domésticos, y que hay un lado agropecuario, sin perjuicio del lado de los animales domésticos como mascotas, mal dicho mascotas, pero la verdad que los animales son compañeros, ¿no es cierto? Pero todavía el derecho no está a la altura de eso, tal vez en un futuro lo esté, por supuesto. 30 años atrás alguien hablaba de matrimonio igualitario, no. 50 años atrás alguien hablaba de divorcio, no. Bueno, hoy estamos con eso y ya está. Así que tal vez en su momento esto pueda abarcarse y discutirse, por lo menos en un plano en el cual obviamente no afecta a la economía también, porque Argentina es un país agropecuario, y donde tenemos un enorme futuro en ese aspecto, pero ojo, siempre dentro de lo que es el marco del desarrollo sustentable, que ni más ni menos está previsto en nuestra Constitución, artículo 41, o sea, no hay nada para descubrir, está todo, así que creo que lo que parte es de la voluntad política y por supuesto de lo que la sociedad civil en su momento plantee y lo ejerza. Acá en Mendoza, el tema minería, la 7722, es un tema que podemos estar de acuerdo o no, pero la gente se movilizó, implicó la derogación de la ley que derogó la 7722, y que podemos estar de acuerdo o no, pero evidentemente mostró cómo la sociedad civil se mueve cuando tiene algo que le interesa. Creo que, bueno, habrá que ver eso, y bueno, le dejo a Carlos le dejo la posta para que continúe sobre esto. Carlitos, todo tuyo. Bueno, voy a tratar de tomar un poquitito donde dejó Guillermo para darle una cierta armonía. Me parece que él ha planteado la base central de esto, que es el marco donde se tendría que desarrollar este eventual proyecto. Comparto con el doctor Trigo, y desde ya le voy a solicitar la información, porque en mi labor de investigador de los antecedentes realmente me ha costado horrores poder encontrar documentos oficiales sobre esto. Ha sido muy difícil. Lo más cercano que he podido encontrar es lo que les voy a transmitir ahora, y desconozco si tiene carácter legal o no, porque esto es otra de las cosas de las que hablábamos también con Guillermo mientras preparábamos la charla esta semana. Hasta qué punto estos acuerdos ejecutivos, como bien decía el doctor Trigo citando a Villar Campos, pasan a tener la fuerza que se nos terminan imponiendo en todo este andamiaje administrativo, técnico, jurídico, que parece temblar cada vez que uno lo fuerza un poquito, y que tiene muy poca defensa propia de por sí, sino que debe ser invocada por los ciudadanos a través de las herramientas que tienen. Eso también dice mucho de nuestro sistema, independientemente de quién nos gobierne o del color de turno. Básicamente, esto es lo que yo he podido desarmar o encontrar respecto a Chaco, que Chaco es una de las provincias candidatas a que se instalen aquí las megagranjas estas, y van a ser, básicamente, ven ahí un poco la composición: 5 grandes granjas de 2.400 madres cada una. En cada una de ellas habrá un frigorífico exportador, una planta de biodiesel, un biodigestor y una planta para almacenamiento, alimento balanceado. Es decir, está atada toda la cadena, todo el circuito productivo en cada una de las granjas, que forman una unidad separada de producción. Les pido que si hay algún inconveniente, si se ve mal, me lo hagan saber. Doc, recién estaba en modo de toda la pantalla, digamos. Tiene razón. Si apretando ahora. Ahí está, perfecto. Bueno, de mis labores de investigación, que han sido bastante más humildes y pobres en resultados que las que mostró el doctor Trigo, sí pude sacar estos puntos que comparto con ustedes. En realidad, un poco lo que dice Guillermo, agobiado por esta situación económica, necesitamos dólares. La gripe porcina africana
que afectó a todo el ganado porcino en China, determinó la matanza sistemática justamente por este tema sanitario, y China se ve en la obligación de proteínas cárnicas a la brevedad en un contexto donde en su propia producción está un poco mermada y está buscando socios, aliados a lo largo de todo el mundo que le puedan dar esta requerimiento. Argentina se encuentra en una posición evidentemente ideal y nosotros con toda la urgencia que tenemos creo que también se lo hemos puesto en bandeja. La característica de este convenio de entendimiento, yo estoy repitiendo un poquito lo que encontré, pero está mucho mejor y más afinada la información del doctor Trigo. Habla de 25 megagranjas que se instalarían en 4 años. Repito, esto cambia en base a lo que presentó el doctor Trigo. Sí, he podido acceder a algunos requerimientos que le hicieron algunas ONG nacionales, como es el caso de FARO, que se trató de comunicar, y de hecho hizo el pedido en base al pedido de información ambiental, a la ley 25.831, y solicitó informes tanto a Cancillería, al Ministerio de Ganadería y Producción y Ambiente. Las respuestas, obligadas por base legal, no han sido concluyentes, y por resumirlos, básicamente que el convenio o entendimiento está en redacción, aunque sí hay un reconocimiento por parte de Cancillería, que es quien está llevando adelante esto, por lo menos en lo que surge de mi investigación, de la carencia de disposiciones de protección ambiental, de la carencia de intervención de las autoridades en recursos naturales y bioseguridad. Es decir, un poco lo que planteaba Guillermo, es un convenio por ahora de carácter comercial, que deberá ir bajando los distintos niveles y llegar a un proyecto un poco más en concreto. Hoy parece más una enunciación de una idea que un verdadero proyecto con una memoria técnica, con una evaluación de impacto ambiental, etcétera, etcétera, donde ya pasan a intervenir autoridades administrativas locales, provinciales y por ende también nacionales. Esto llevaría, en un contexto muy rápido, a multiplicar por 14 veces la producción nacional en ganado porcino, y donde sí ya he podido tener una confirmación de que Chaco se habría adelantado y habría firmado este convenio con una firma desarrolladora mixta de carácter chino, pero con capitales argentinos, que es esa que les nombro ahí, Fectin Food, que ya tiene quit en la Argentina hace casi un año. La inversión, como bien decía Guillermo, y esto debe ser el canto de sirena, son de casi 130 millones de dólares, y con 1.000 puestos de trabajo repartidos en esas 4 granjas iniciales que irían a Chaco. Y un poco la pauta viene dado por lo que declaró en el coloquio IDEA, este coloquio donde se reúnen todos los empresarios y los decisores políticos, que se declaró que la Argentina tenía la oportunidad de agregar un valor a los granos, convirtiéndolos en proteína animal. Esa es la prioridad del negocio conforme las declaraciones de las propias autoridades. Algo que, como también aclaró Guillermo, no es propio ni de este gobierno ni del anterior, sino de todos los que alguna vez terminan ejerciendo estas prerrogativas de estas autoridades. Bien, pero todo ello se da dentro de un juego armónico legal. Si nosotros supongamos que esto ya pasara a tener un color más real y bajara a un marco de un municipio o de una provincia, pensémosla en Chaco, que parece que es la que va más adelantada. Chaco tendrá que ver cuando baje ese proyecto, y nosotros y todos los interesados y las ONG locales y los afectados vecinos, en definitiva cualquiera, cómo van a jugar la armonía legal que existe, la armonía legal ambiental que existe en torno a este proyecto o cualquier otro de similares características. Porque toda nuestra política ambiental, nuestra legislación ambiental está regulada por distintos principios, siendo el principio preventivo, junto con el precautorio, aquellos dos que son los que más informan a toda nuestra legislación y a nuestro armado ambiental.
El principio preventivo es la interpretación de las leyes a través de las cuales se ejecuten las políticas, siempre están sujetas al principio preventivo. El artículo 4, que es de obligada citación en toda normativa provincial, en toda decisión jurisprudencial a lo largo y ancho del país, habla que, en una palabra, las causas y las fuentes de todos los problemas ambientales se atienden en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. Efectos que ya se conocen, que pueden ser negativos. Cada vez que les lea una de estas frases, llévenlo a la granja, funcionando o tratando de funcionar. Y establece procedimientos y mecanismos adecuados para que se minimicen esos riesgos. Este principio preventivo, que es informador de toda la legislación ambiental, que forma parte de la Ley General Ambiental 25675, que es el que informa, valga la redundancia, a toda la legislación de presupuestos básicos ambientales, tiene consagración expresa en el 4, en el 5, cuando le dice a todos los niveles de gobierno, en todas sus decisiones o actividades deben integrar el carácter ambiental y de ese modo asegurar el cumplimiento de los principios que ya tenía el artículo 4. Y el artículo 8 lo lleva más allá y dice cómo se manifiesta esto, cómo se vuelca en un elemento real. Los instrumentos de política y de gestión que establece. Entre ellos, como decíamos recién, como también señalaba Guillermo sobre el final de la exposición, el ordenamiento ambiental y la consagración expresa de la evaluación de impacto ambiental, el sistema de control sobre las actividades antrópicas, la educación, el sistema de diagnóstico, el régimen económico de una promoción de un desarrollo sustentable. Estos son los principios informadores. El principio preventivo es básico y debe ser completado por cada una de las legislaciones locales y por cada uno de los proyectos sujetos al control administrativo ambiental, deberán actuar acordes a esto. Y si no, se abrirán las puertas judiciales para salir a reclamar esto. Porque aquí no solo interviene este principio preventivo que está informando toda la legislación, sino de que ya pasamos a hablar de legislaciones específicas. Supongamos que este proyecto se llevara a cabo, que fuera adelante y se urgiera. Bueno, habrá que adecuar emisiones, residuos, salud animal, seguridad alimentaria, ordenamiento territorial, transporte, es decir, toda esta armonía legal debe ir de la mano del cumplimiento de los principios preventivos. No va a ser fácil, como decía Guillermo, salta a la vista que por el consumo de agua en Mendoza no se podrían instalar. Deberían adecuarse a las normativas de transporte, de residuos, de tratamiento, es decir, una mínima lectura de, por ejemplo, lo que se exige en España para este tipo de granja, conforme a la legislación de la Unión Europea, que marca un mínimo exigente por demás, habla de un montón de impactos ambientales consecutivos que deben ser valorados. Es una decisión que a la hora de emprender un proyecto como este debe ser muy solventada técnicamente. Entonces, centrándonos, supongamos que llegara el caso de que esto pudiera salir adelante. No es posible o no es viable que, y llevándolo yo al caso concreto para poder ponerle más los pies sobre la tierra, que este ordenamiento o que este proyecto no tenga en cuenta la evaluación de impacto ambiental que está regulada en Chaco y que tiene una ley y que tiene un decreto reglamentario y que debe tener en cuenta el ordenamiento territorial, pero también la evaluación estratégica, que ya son organismos técnicos de carácter científico que se han volcado a las legislaciones ambientales, que están exigidas por las autoridades administrativas y que deben ser completas. Deberemos también tener en cuenta lo relativo al aire y a las emisiones, un problema central en cuanto a la implantación de este tipo de emprendimiento. El impacto que produce la emisión de metano de este tipo de granjas, también el amoníaco y el óxido nitroso, es muy grande, es importante, mucho más concentrado en el caso de estas granjas, de estas megagranjas, como se les quiere llamar. Necesitan sí o sí tener de suministros de recursos naturales, tanto en lo que hace a agua, energía
y a los residuos que produzcan. Es decir, tratar de llevar este proyecto a una concreción real supone una disposición energética grandísima. Deben tener un suministro de eléctrico casi garantizado, porque necesitan no solo refrigeración, sino también calefacción, y todo eso debe asegurarse de algún modo, con lo cual el impacto también debe evaluarse a la hora de darles o nutrirles de energía eléctrica. ¿Y qué decir de los suelos? Habrá que ver, este es un problema mayúsculo en toda la zona europea, que después de 40 años de no encargarse del tema, los suelos que están infiltrados con purines y con residuos de granjas, de cualquier tipo de ganado que hablemos, son de difícil solución y llevan lugar a un tratamiento caro y de larga prolongación en el tiempo. Esto, en estas granjas que llegan a depender muchísimo el tipo de suelo que sean, mirando un poco los modelos que existen, se aprecia que hay suelos que son compactos, hay suelos que son con canalización, hay suelos que permiten la filtración de líquido, otros que permiten, es decir, todo va en cuanto al proyecto en concreto en sí se termine materializando. El tema de agua es brutal. Las estadísticas que pude recoger son, por ejemplo, esto que les pongo, de 2 litros por día por animal, en animales que estén en 20 kilos o menos, y hasta 7 litros por día y por animal para todos aquellos que excedan de 100 kilos, que visto el ciclo de vida que contaba el doctor Trigo, evidentemente lo superarán, es decir, el consumo de agua es gigantesco. Y luego los residuos, porque como decíamos, los animales en todas las deposiciones, los restos de faenado y demás, tienen una carga biológica de difícil solución. Si bien también está previsto, como veíamos en una de las filminas anteriores, que se van a hacer biocombustibles y fertilizantes. El tema del seguro ambiental, y siguiendo con este repaso que les marco, cómo se van a cubrir ante un eventual incidente que exista, tanto relacionado con la energía, con filtraciones, una zoonosis que se pueda generar en animales de la zona. Es decir, es bastante amplia la variable. Y además el modelo que se está propiciando, del mismo modo que pasa con los feedlots bovinos, tiene una contrapartida que debe ser ponderada, porque exige un nutriente, como en las declaraciones del gobernador del Chaco, esta última semana cuando firmó el acuerdo, dando la viabilidad, pero que, como digo, por ahora es un entendimiento comercial, deberá bajarse con memorias y con descripción y deberá ser evaluado y deberá ser aprobado. Hablaba de la cantidad y de la disposición que iban a tener que tener de soja y de distintos alimentos y distintos forrajes para poder dárselo. Es decir, es seguir propiciando el tipo de modelo agropecuario que muchas veces va en contra de la protección de la biodiversidad y de la protección forestal. Aquí, por ejemplo, este es uno de los datos que pude encontrar que también nos dice cuánto representa el total de gases que emite el sector porcino a nivel global. Estos son datos de hace un año atrás por la GLIM, que es una asociación que representa o que busca actuar en base al control de emisiones al aire. Y el sector porcino representa el 9%, son 668 millones de toneladas anuales. El 95% de la producción está centrada en Asia, Europa y África, siempre cerca del consumidor. Y esto nos lleva también a otro planteo adicional. El consumidor aquí, en este caso concreto, no va a estar cerca, sino que va a haber una planta de producción con este estilo y deberá también preverse el transporte, con también el impacto ambiental que eso lleva. Finalmente,
para dejar abierto también tiempo para después las preguntas o dudas que puedan haber, de decirles o marcarles por dónde van un poco nuestros tribunales, nuestra Corte Suprema, pionera en muchísimos temas ambientales a nivel regional. Empezó a consagrar no solo los 4 principios que la Ley General del Ambiente ya había receptado también de previos fallos jurisprudenciales, sino que va desarrollando con su jurisprudencia y su doctrina verdaderos postulados jurídicos que serán volcados seguramente en futura legislación. Así, hasta hace muy poco no se hablaba, o solo a ciertos niveles científicos y técnicos, del indubio pro aqua o del indubio pro natura. Sin embargo, estos postulados, estos principios ambientales están siendo cada día más citados por la jurisprudencia de la Corte de la Nación, que dicen, ante la duda proteger el agua, ante la duda proteger la naturaleza, aunque no tengamos la información. Otro principio que está tomando muchísima relevancia es el principio de proporcionalidad. Es muy relevante un fallo que ha habido hace poquito en la ciudad de Córdoba sobre una reserva natural que como ya estaba impactada, fue modificándose el destino de esta con usos recreativos, deportivos, culturales, etcétera, pero al final terminó siendo una acumulación de impactos que no terminaron respetando el principio de proporcionalidad. ¿Y qué quiero decirles con esto? Que se está viendo que todos estos principios están teniendo mucha fuerza, más allá de la incertidumbre o la esceptitud que nos produce a todos por la fuerza con que vienen impulsados estos proyectos. Yo les recuerdo que las represas de Santa Cruz están paradas por problemas ambientales y se van teniendo en cuenta esas consideraciones. Se ha pedido la repetición de estudios, se han pedido la repetición de los estudios de impacto ambiental. El fallo Majule recientemente en Entre Ríos sobre un mega desarrollo inmobiliario también tuvo en cuenta esto. Entonces, nos quedan varias preguntas que se resolverán ya con los casos concretos y con las soluciones. ¿Es este momento para hacer esto? ¿Es el lugar ese que está ahí? Los compromisos ambientales que ha asumido la Argentina a través del Convenio de París, en un día pésimo como fue el de ayer, donde el segundo principal emisor se salió ya formalmente del convenio. Es decir, quedan muchas dudas y será muy difícil, o por lo menos si fuera en una provincia del oeste argentino, yo no le vería ninguna concreción posible. Deberá ajustarse mucho a normativa este proyecto si llegara el caso. Yo he cumplido con los 20 minutitos, les dejo aquí y quedo abierto a cualquier consulta o inquietud que se genere. Muchísimas gracias. Bueno, yo además de trabajar en la municipalidad, he desarrollado actividad profesional en la producción, sabe llamar la producción de cerdos, o sea que he vivido en carne propia lo que es trabajar y convivir con los animales en nuestro contexto. Desde ya les digo que bueno, ha sido muy certera y muy valiosa la información que han dado. Les puedo corroborar justamente por esto que comentaba, que he trabajado casi 3 años en la producción y en granjas intensivas, viendo justamente cómo estos animales, sobre las hembras o las madres, pasan de una jaula a otra, una jaula maternidad donde conviven con los lechones, a una jaula de inseminación donde van a pasar el resto de su producción. Y bueno, y nos plantea grandes desafíos. La idea un poco de este comentario, por ahí alguna información que puede servir de utilidad, y está enfocada más a nivel general, voy a hablar de zoonosis. También muy vinculado a las megagranjas, pero también muy vinculado a este contexto de COVID, por el que todavía se puede decir muy poco. ¿Y qué hablamos? ¿Por qué son importantes las zoonosis? Las zoonosis se han tomado mucha relevancia por la incidencia de múltiples factores que han facilitado la emergencia de enfermedades infecciosas. Disculpe, se escucha un poco bajo, a lo mejor si se acerca al micrófono un poquito. Vamos a probar ahí, ¿se escucha mejor? Ahí sí, hasta ahora sí, le digo cualquier problema. Bueno,
Bueno, como les decía, yo he trabajado en la producción animal, como veterinario, y he vivido en carne propia lo que significa, lo que genera en términos de contaminación, las grandes dificultades que hay, la gran dificultad que genera, tanto en lo ambiental como en el derecho animal. Y bueno, y he encarado algunos comentarios que voy a hacer desde la salud, que es una convocado de mí, bueno, en la Comisión de Derecho Animal, y lo he enfocado en lo que se denominan las zoonosis, ¿no? Que han tomado mucha relevancia en los últimos 30, 40 años, aunque la historia del hombre y la historia del hombre en vinculación con los animales está relacionada a la zoonosis. Las zoonosis que son, según la Organización Mundial de la Salud, las define como las enfermedades, como un grupo de enfermedades contagiosas e infecciosas que se dan en transmisión del hombre y el animal. Ya hay muchos epidemiólogos que están hablando y han relacionado la vinculación que tiene la domesticación como un elemento central en esto. Es importante que el epidemiólogo reconocido y todo este elemento estar vigente en la voz de ellos. La primera vez que se denominó zoonosis, la primera vez que apareció fue en 1855 por Rudolf Virchow en un manual de patología y terapia facial. La palabra zoonosis viene del griego zoon, que son animales, y osis, enfermedad. Y alude, como decía anteriormente, una enfermedad a las enfermedades que se transmiten de hombres a los animales. Que vamos a ver que no solamente es de los animales al hombre, sino que se ha dado en situaciones inversas también. Bueno, por supuesto que por ahí son cuestiones que se repiten, pero el propio individuo es una simbiosis y no podría vivir sin las bacterias y microorganismos que lo habitan. Y la relación... Francisco, discúlpame que te interrumpa, te hago una consulta, ¿tenés auriculares por esas casualidades para que te pongas? No lo tengo, ¿no se escucha ahí? ¿Se escucha muy bajito? Me parece que ahora se escucha mejor. Bueno, Ah. a ver ahí. Bien, ¿ahí se escucha mejor? Sí. Bueno, sigo ahí entonces. Bueno, entonces, como decía, es inevitable y es algo que puede sonar obvio, pero bueno, somos una interrelación de simbiosis del organismo y la evolución de las especies, ¿no? De las células hasta la célula más desarrollada y los sistemas pluricelulares lo demuestran. Y bueno, y de todas formas las enfermedades son específicas de especies. Eso es muy importante decirlo, pero bueno, justamente la zoonosis y las enfermedades emergentes han venido a poner en discusión y en tensión las relaciones que están haciendo que estas enfermedades sean cada vez más presentes. Y como decía anteriormente, se dan de las dos formas, ¿no? Tanto de los animales al hombre como de los hombres a los animales. Un ejemplo muy claro es la rubiola, que era una enfermedad de los antepasados de los bovinos, de las vacas, que se extinguieron. El hombre lo domesticó hace 8.000 años y que hoy son una enfermedad de los humanos, ¿no? La tuberculosis se da en el caso viceversa. Son los hombres los que han contagiado y hoy es una enfermedad que todavía lamentablemente sigue muy presente, que corresponde al complejo bacteriano del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? También la rabia, un ejemplo muy, muy característico. Cuando hablamos de la transmisión vía oral o alimentaria, la encefalopatía espongiforme, no sé si recuerdan el síndrome de la vaca loca, lo generó el hombre a través de darle harina de carne y hueso como alimento de las vacas a las mismas vacas. Y esto llevó también, obviamente, al contagio en el hombre. También la Organización Mundial de la Salud excluye, como decía, digamos, transmiten del humano al hombre, incluye enfermedades como vectores, y sí la vamos a ver como enfermedades emergentes. Muy bien, y pasando a las enfermedades emergentes, esto tiene relevancia en los años 90, en la década de los 90, con un brote de obesidad y equina. También después vino la epidemia del VIH. Y ya en 1992, comentar antes que las enfermedades emergentes sobre las que se viene poniendo mucho acento
La zoonosis representa el 75% de las enfermedades emergentes. Por esto son tan importantes hoy en día y están requiriendo, todos los institutos especializados están exigiendo y indicando hace varios años la necesidad de que haya más investigación y más control sobre los factores que hacen que estas enfermedades puedan llegar al hombre, aunque el hombre, obviamente, como bien lo dice François Mouton, la naturaleza no es antropocéntrica, ¿no? Entonces, las enfermedades que nos pasan a los hombres, nos pasan, pero también le pasan no estamos ni excluidos, ni tampoco somos el centro en lo que refiere a enfermedades. Lo que sí toma más relevancia, porque obviamente en una sociedad donde sí es antropocéntrica. Bien, entonces, comentar algunos esfuerzos que se vienen haciendo y el concepto de una salud, que es un concepto muy importante para todos los que somos agentes de salud, que nació en el 2003, el Instituto de Medicina de Estados Unidos publicó un informe que es muy importante, que viene a hacer una revisión del informe de 1992, donde ya detectan y marcan los que serían los principales elementos a tener en cuenta para evitar la emergencia de posibles enfermedades. Como sabrán, mucho se ha hablado y ha habido libros, ya de hace 10 años, 15 años, que hablaban justamente de la posibilidad de una enfermedad como la que estamos transitando hoy en día, una pandemia a nivel global como la que estamos viviendo. Y ya en 1992 señalaban el tema de la adaptación microbiana y los cambios en esto, el desarrollo económico del uso de la tierra. Entonces lo vemos en el 92, hace casi 30 años, que estas cuestiones ya estaban informadas por los institutos, por varios institutos los más reconocidos de medicina a nivel mundial. En 2003 se agrega y se toma este concepto a través de la OMS como de una salud que implica la posibilidad y el trabajo, y nos incorpora a los veterinarios también como agentes de salud, y ya la cuestión integral de empezar a ver cómo las zoonosis toman un peso muy importante en la consideración de todos estos institutos y se trabaja a través de esta forma, ¿no? Lo que hace en el 2003 es incorporar otros criterios de emergencia, se denominan, como la susceptibilidad humana, que ha aumentado en los últimos tiempos, el clima, el cambio climático, lo que hace que hoy tengamos en ciudades y provincias como Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, la cantidad de casos de dengue que hay. Y además señala ya en ese momento el tema de la desigualdad social, la pobreza y el hambre, y la falta de voluntad y deseo de producir daño. Bien, a través de una salud, los infectólogos y epidemiólogos toman un modelo de convergencia, ¿no? Donde se consideran como probable para que enfermedades como el COVID han llegado hoy a ser una pandemia sean importantes. Entonces, obviamente, están los factores genéticos y biológicos, la mutación, la recombinación, el regeneramiento, pero lo que estamos viviendo es una situación donde estos microorganismos son los que están generando y tienen más capacidad de mutarse, de recombinarse, de ordenarse, están muy extendidos en el planeta. Entonces, generan ahí un peligro importante, también como el salto de barrera de especies, algo clave para que va a superar la cuestión de la especificidad de especies. También obviamente incorporan los factores ecológicos, los factores sociales, políticos, económicos, y acá habla justamente muy vinculado al tema de las megagranjas, el tema de la explotación intensiva. Acá lo remarcan: explotación intensiva, agrícola y ganadera. Y las explotaciones ganaderas nuevas, la falta de estructura de salud y las migraciones humanas aparecen como hechos centrales. Muy bien, considerando, pasando un poquito más allá, quería hacer algunas consideraciones sobre lo que tienen que ver algunas alarmas, cuestiones que ya están muy presentes, y por ahí comentar sobre algunas investigaciones que se han hecho, y me quería enfocar en el tema de las superbacterias. Las superbacterias, gracias a la cantidad de antibióticos que se usan en la industria, ¿no?, ganadera mundial,
Actualmente se habla hoy de 131.000 toneladas de antibióticos, y que representan 3/4 partes de los antibióticos totales que se usan. Por esto obviamente hay muchos estudios y la FAO como la ONU vienen poniendo, como la OMS vienen poniendo énfasis sobre esto, porque se usan, y esto obviamente que puedo dar fe, se usan en algunos casos como preventivos, en algunos casos como promotores de crecimiento, y se hace un uso indebido y descontrolado. Se pone mucho de lo que se hace a través de los alimentos, y acá se viene poniendo el énfasis, y gracias a esto es que aparecen lo que se viene estudiando este tiempo, las superbacterias. Son bacterias que pasan de los animales a los hombres a través del alimento, a través de la comida, a través de ingerir la carne. Y les voy a comentar de un estudio que se hizo en 4 países, ¿no? En España, Italia, Tailandia y Brasil, y esto en algunos supermercados importantes como Carrefour y Walmart, y se detectó, esto lo hizo la World Animal Protection, que hizo prueba de carne de cerdo en los supermercados, y el estudio se llama las superbacterias al descubierto. Y encontró en estos 4 supermercados, los 4 países, digamos, que se incluyen supermercados como Walmart y Carrefour, bacterias resistentes a una amplia gama de antibióticos resistentes, a bacterias, antibióticos, de bacterias resistentes a antibióticos, ahora sí. Y incluso son resistentes a antibióticos que son de importancia crítica de máxima prioridad para la salud humana. Esto dicho por la Organización Mundial de la Salud, o sea, que son antibióticos que se usan para enfermedades graves en humanos y que ya están habiendo bacterias muy extendido en 4 países, incluso en países llamados desarrollados, donde están muy presentes, ¿no? También aclaran también de que esto no es solamente por las granjas, esto porque se hizo una devolución a los supermercados para que vean esta situación, y no es solo de las granjas, sino también que se da de la contaminación durante el proceso. Entre los mayores consumos, los que se busca reducir, las superbacterias, entre los efectos que causan en la salud humana, generan 70.000 muertes al año, ¿no? Que habla de la gravedad de estas superbacterias y el sistema de consumo que tenemos. Y se estima que para el 2050 van a ser 1 millón de muertes. Bien, y sobre esto otro quería comentar un detallito nada más, que lo han desarrollado mucho mejor que los anteriores disertantes, que es sobre la peste porcina africana, que no es una enfermedad zoonótica, pero sí una enfermedad que de acuerdo al gobierno chino, ya en abril habían sacrificado más de 1 millón de cerdos, y con información del 9 de octubre de este año ya ha habido rebrotes en Tonguín. Y por ahí comentarlo, ¿no? Con un detalle muy menor, el gobierno chino ha lanzado una campaña para evitar el consumo de carne, en especial de especies silvestres. Y bueno, y como para concluir, algunas consideraciones sobre lo que tiene que ver con las posturas bienestaristas. Esto apareció en algún tramo de la disertación, sobre el planteo de las 7 libertades, ¿no? Y las buenas prácticas de manejo animal, que hoy han mostrado evidencia en principio de pocos avances y de poco control de los estados sobre esto, y incluso hay varios autores del movimiento animalista que lo plantean como una especie de placebo, impide avanzar sobre mejoras en el trato y la protección de estos animales. Y bueno, y en palabras de François Mouton, cuando le plantean cuál es la probabilidad de que un microorganismo abandone el reservorio animal y logre su transmisión hacia la especie humana, en principio dice que no es nula, pero es baja, que tienen que dar varios de estos factores que yo mencioné anteriormente en consonancia, ¿no? En el modelo de convergencia, cuando yo hablaba de factores genéticos, de biología, de factores ecológicos, sociales, políticos y económicos, se tienen que dar en sintonía, porque digamos, vamos hacia épocas de mayores peligros
en tanto y cuanto estas situaciones se den en convergencia, pero no son, no necesariamente tan fácil esa transmisión, ¿no? En términos de salud, que plantean los epidemiólogos. Y bueno, y como ya mencionado anteriormente, muchas de estas cuestiones eran previsibles y hoy nos encuentran en una situación de sorpresa ante esos pronósticos, pero bueno, son pronósticos que ya vienen hace tiempo. Así que bueno, eso es, creo que estoy en tiempo. Y bueno, agradecer muchísimo y bueno, listo para el debate.